por esta mañana que estás aquí con nosotros, ministrándonos, ayudándonos. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias porque eres un Dios de pactos que cumple cada promesa en nuestras vidas, porque eres un Dios que nunca falla, eres un Dios grande, maravilloso y bueno. Te honramos en esta mañana, declaramos tu palabra, Señor, que la establecemos en cada corazón, cada mente, declaramos espíritu de sabiduría y revelación para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Te damos gracias porque tú nos hablas en este día y nos muestras un mejor pacto establecido sobre una mejor promesa, el pacto en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús que fue cortado, el Señor Jesús, y fue cortado ese pacto a través de su sangre maravillosa. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías, nos diriges en esta mañana para que no sea yo humanamente hablando, sino sea la revelación tuya, la revelación de tu palabra, la revelación de este nuevo pacto maravilloso que nos has dado. En el nombre de Jesús declaramos, según lo que dice 1 Corintios 2:16, que tenemos la mente de Cristo. Porque pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque hablamos tu palabra, Señor, y establecemos tu palabra, el nuevo pacto, para que solamente salgan por nuestros labios palabras de vida y no de muerte, de bendición y no maldición, de salud y no enfermedad, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el revelador por excelencia. Tú nos muestras y glorificas a Jesús en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues damos la cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de estos medios, cada uno de los que estamos aquí, y cada persona que nos va a ver a través de nuestras páginas, transmitiendo en vivo de Jalisco, México, para todas las naciones que nos están viendo en esta mañana. La Iglesia Fe y Poder Guadalajara, así como Palabra, Fe y Gracia Jalisco. Damos la más cordial bienvenida para que cada uno de ustedes pueda recibir en este tiempo la revelación de la palabra, el nuevo pacto, y pueda ser edificado en lo que Jesús, el Señor, ya nos dijo a través de su palabra. ¿Ok? Cada persona que nos ve de los distintos países, Sudamérica, Centroamérica y cualquier continente de habla hispana, también damos la más cordial bienvenida. Cristo les ama, nosotros también. El Espíritu Santo tiene una palabra específica para cada uno de ustedes. Comparta estas enseñanzas, comparta lo que viene siendo la página de Facebook para llegar a más personas, con la finalidad de que ellos sean bendecidos a través de la palabra y sean libertados a través de la palabra de Dios. Muy bien, también recomendamos nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde está toda nuestra serie de enseñanzas, donde usted puede disfrutar cada palabra que nos ha dado el Señor y pueda renovar su mente a través de ello. Ya está disponible en nuestra página de YouTube en lista de reproducción, en la página Fe y Poder Guadalajara. Muy bien, pues vamos a continuar con la palabra. Vamos a la Gálatas capítulo 5, a la maravillosa palabra del Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 6, y continuamos con el tema que se llama la fe de Cristo en el creyente, ¿ok? Dice Gálatas capítulo 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra u opera por el amor. ¿Okay? Ese es el tema que estamos viendo. Ya vamos varias sesiones, varias series de esta serie, varias sesiones, varios servicios. Y la idea de dar las enseñanzas de manera seriada es que nos quede bien claro el mensaje de parte del Señor, ¿ok? Cuando damos una enseñanza ahorita de un tema, damos el otro domingo de otro, regularmente no podemos establecer lo que Dios dice en su palabra, no lo podemos comprender y no podemos renovar nuestra mente, ¿ok? Muy bien, entonces dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino hay algo importante que vale, y es la fe. ¿Cuál fe? La fe de Cristo depositada en nosotros, pero esa fe que es operada y obra a través de ¿qué? Del amor. ¿Cuál amor? El amor de Cristo en la cruz. El entendimiento del sacrificio maravilloso y perfecto de Jesucristo en la cruz. Ahí Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense la maravillosa gracia del Señor. Él llevó nuestros pecados, quitó la naturaleza de pecado de nosotros. Por eso en la palabra de Dios usted no va a encontrar a los hijos de Dios que la Biblia diga que somos pecadores, porque Él quitó esa naturaleza de nuestro espíritu. Ahora,
Reconocemos que a los hermanos en Cristo posiblemente pudieran cometer pecados todavía, en la carne o en el pensamiento. Pero la Biblia dice que Cristo ya quitó sus pecados en el espíritu. Y dice la Biblia que nosotros somos espíritus, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Nuestro ser espiritual es lo que es eterno, ¿sabe usted? Nuestro ser espiritual es lo que es eterno. Lo que se va con Cristo no es este cuerpo. ¿Sí sabe que este cuerpo no se va con Cristo? 3 metros bajo tierra va a quedar este cuerpo. No se va con Cristo. Pero lo que es eterno en nosotros es el espíritu, mi hermano. Eso es lo que se ha unido al Señor. Aquí en la tierra, desde aquí la tierra nos unimos al Señor. Leamos 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. ¿Qué es lo que nos dice? Dice el apóstol Pablo, esta revelación por parte del Espíritu Santo, pero el que se une al Señor. ¿Qué pasa que se une al Señor? Usted se unió al Señor cuando lo recibió en su corazón, cuando lo recibió en su vida, cuando usted decidió creer en Él, cuando usted decidió creer que Él es su Salvador. En ese momento dice la Biblia que nos unimos a Él. El Espíritu de Cristo está unido a su Espíritu, porque usted es templo del Espíritu Santo, ¿sabía? ¿Dónde habita Dios ahora? Dígame, ¿dónde habita? Unido a nuestro espíritu. Ahí es el templo del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces nos unimos a Jesús y nos hicimos un solo espíritu con Él. El espíritu humano del nacido de nuevo que recibió al Señor Jesús y creyó en el Señor Jesús, se adhirió, en otras palabras, y se hizo uno con el Espíritu de Cristo. Por eso en su espíritu usted no es pecador, es justo. En otras palabras, usted es un espíritu justo. Esa es su esencia. Usted es un espíritu santo. Aunque en el pensamiento todavía cometa pecados o errores, como le quiera llamar. Aunque con su cuerpo cometa pecados o errores. ¿Pero qué cree? Somos justos en el espíritu. Somos espíritus nosotros, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos remediar el problema de no pecar en el cuerpo, en el pensamiento? ¿Cómo podemos solucionar eso? O reducir ese problema. ¿Cómo podemos reducirlo? Bueno, a través del conocimiento, de renovar la mente, porque esto es lo que tenemos que renovar, el pensamiento. Al renovar la mente nosotros podemos que esa renovación de la mente traiga una plena convicción de poder enamorarnos de la obra maravillosa y terminada de Jesucristo en la cruz. Y al enamorarnos de Jesucristo, en lugar de andar pensando cosas del mundo, vamos ahora a pensar cosas del reino. Como la que le hablé hace ratito, son cosas del reino, les hablé. Para usted, que usted pensara en cosas del reino. Para que usted pensara que había un proyecto de construir una congregación, de poner comedores para ayudar a las personas, de predicar el evangelio, de ayudar niños de la calle. Eso es pensar en las cosas del reino. Y al pensar en las cosas del reino, ¿qué cree? Por consecuencia o como resultado, vamos a dejar de andar pensando menos en las cosas de la carne y menos practicar las cosas de la carne, es decir, los pecados de la carne. ¿Ok? La única solución que existe para que el Hijo de Dios deje de pecar es que renueve su mente, y la mente se renueva a través de conocer el amor de Cristo en la cruz. Por eso la fe que le fue depositada a usted es la fe de Cristo. Mire, vamos a Romanos 12:3 para que entienda. Pues si nos puede ayudar por favor ahí con Romanos 12:3. Ya no es una fe natural, ahora usted tiene la fe de Cristo en usted. Es la sustancia de Cristo en usted. ¿Y por qué tiene esa fe? Porque Cristo habita aquí, mire. ¿Okay? Romanos 12:3, lo vamos a leer por favor. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe. ¿Qué le fue depositado a usted? La medida de fe. ¿Cuál es esa medida de fe? La medida de fe con la que operó Jesucristo sobre la tierra. Y si vamos a la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 13, vamos a encontrar que Jesucristo manifestó que Él creía, por lo cual hablaba. 2 Corintios 4:13, por favor. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a Hasta lo que ahí, está escrito. ¿teniendo el mismo qué? Espíritu de
¿Espíritu de qué? De fe. Es decir, nosotros tenemos el mismo espíritu de fe de Cristo por Cristo que habita en nosotros. ¿Ok? ¿Tenemos el mismo espíritu de fe de Cristo? ¿Sí o no? La Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Ok? ¿Qué más dice? El espíritu de fe de Cristo Jesús que ya habita en nosotros. Conforme a lo que está escrito, creí Ok. por... El espíritu de fe conforme a lo que está, ¿qué? Ya en los Salmos estaba escrito que los hijos de Dios iban a tener el mismo espíritu de fe de Cristo. Ya en los Salmos estaba escrito. Y cuando Cristo muere y resucita, los primeros discípulos de la época primitiva, ¿qué cree? Ellos adquirieron el mismo espíritu de fe de Cristo. Por eso un Pedro acobardado, cuando le negó al Señor, recuerda que le negó al Señor, totalmente amiedado, acobardado. Cuando el Señor Jesús muere y resucita, ese mismo espíritu de fe viene y se le deposita al apóstol Pedro, y Pedro ya no fue un hombre acobardado, ya no tenía miedo el morir predicando el evangelio. Si sabía, a él no le importaba ya. Aunado a eso, que vino el poder del Espíritu Santo y les dio esa maravillosa manifestación de su poder, esa habilidad que les dio el Espíritu Santo para que tuvieran un denuedo para predicar el evangelio y que se vieran milagros, señales y maravillas igual que el Señor Jesús. Segunda de Corintios 4:13. Conforme a lo que está escrito, Desde el principio, por favor. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos. ¿Nosotros también qué? Creemos. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu de fe. ¿Ok? ¿Y qué más dice? Por lo cual también hablamos. Por lo cual también expresamos esa fe. Expresamos esa fe, ¿ok? ¿Cómo podemos expresar esa fe? A través del pleno conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál palabra de Dios tiene que conocer usted? El nuevo pacto. No puede usted estar hablando la ley de Moisés ahorita, diciendo, porque la ley, dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, que la ley de Moisés no es de fe, no tiene nada que ver con la fe. Lo único que usted debe expresar de su corazón es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Ahora, ¿estamos en contra del antiguo pacto? No. ¿Estamos en contra de la ley de Moisés? No. Lo que decimos que la ley de Moisés fue buena para su tiempo. Fue dada al pueblo de Israel y fue para que la practicaran y reconocieran que la ley de Moisés era imposible cumplirla. Porque la ley de Moisés no podía nada más cumplir un mandamiento y recibir bendición de Dios. Tenía que cumplir 613 mandamientos. Y si incumplía uno solo de los 613, ¿qué cree? Venían maldiciones. Pero ya no hay maldición en Cristo Jesús. Él nos redimió de la maldición. ¿Sabe usted? Por eso no cumplimos ley de Moisés. Por eso de nuestra boca no debe hablar ley de Moisés. Ahora, ¿cuál sería un error en el nuevo pacto de la manera de operar la fe? ¿Cuál sería un error utilizar ley de Moisés? Sería un error. Ejemplo, ¿usted cree que yo estaría actuando en fe diciendo esto, por ejemplo? Señor, pues este día voy a actuar en fe. Este día me voy a portar bien, Señor, y este día voy a pensar en no robar, voy a pensar en no mentir, voy a pensar en no hablar mal de mi prójimo, voy a pensar en no engañar a nadie, no voy a ver a ninguna mujer que salga por la calle. Señor, este día voy a pensar bien y voy a portarme bien, no voy a robar, Señor. ¿Será un pensamiento de fe? ¿Será una manera correcta de operar la fe? No. ¿Cómo podemos operar la fe en el nuevo pacto? Si bien es cierto, usted cuando lea el antiguo pacto, la ley de Moisés, siempre la tiene que tomar o leerla bajo el espejo del nuevo pacto. Siempre mirando a Jesús en la ley o mirando a Jesús en el Antiguo Testamento. Es decir, los profetas, el Génesis, mirando a Jesús ahí. Porque Jesús está ahí simbólicamente hablando, o había tipos de Jesucristo. En otras palabras, si usted va a Génesis 22, ¿qué va a encontrar ahí? Mire, vamos a Génesis 22, para que vea que no estamos en contra del Antiguo Testamento, pero tengo que ver algo en el Antiguo Testamento que me ayude a mí
¿Qué es lo que me oye? Mire, Génesis, capítulo 22. ¿Puede leer el Antiguo Testamento? Sí, lo puede leer, pero bajo la lupa del Nuevo Pacto. Okay. Aclarando esto, Nuevo Testamento comienza ¿desde dónde? Desde Génesis, Testamento, hasta Malaquías, Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, ¿dónde comienza? Desde prácticamente desde Cristo en la cruz. Bueno, Antiguo Testamento desde el Génesis hasta Cristo en la cruz, para que usted me entienda. De Cristo en la cruz para acá, es decir, Cristo resucitado para acá, es Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora, Antiguo Pacto. ¿Dónde comienza el Antiguo Pacto? El Antiguo Pacto regularmente siempre se refiere a la ley de Moisés. Comienza en Éxodo 20, Antiguo Pacto. Yo creo que estoy ahí por ahí medio cantinfleando, ¿no? Antiguo Testamento, Génesis a Malaquías. Nuevo Testamento, de Mateo hasta Apocalipsis, ¿ya? Testamentos, hablando de testamentos, Nuevo y Viejo y Nuevo Testamento, ok. Ahora, Antiguo Pacto, comienza en Éxodo 20, la ley de Moisés, Antiguo Pacto. Y concluye con Jesucristo en la cruz del Calvario cuando dijo, consumado es, concluido está. Ahí termina el Antiguo Pacto, no Antiguo Testamento, sino Antiguo Pacto. ¿Okay? ¿Cuál pacto? El pacto de la ley de Moisés, ahí concluye. Ahora, ¿dónde empieza el Nuevo Pacto? De Cristo resucitado para acá. Desde ahí comienza el Nuevo Pacto. En otras palabras, de Cristo, de la cruz para acá. ¿Hasta dónde concluye el Nuevo Pacto? No ha concluido, estamos en el Nuevo Pacto. El pacto de gracia, ¿ok? Haciendo referencia a eso, cuando usted lee Génesis, por ejemplo, no es Antiguo Pacto, sino es Antiguo Testamento, ¿estamos de acuerdo? Porque el Antiguo Pacto de la ley de Moisés comienza en Éxodo 20. Ahora, leyendo el Antiguo Testamento tenemos que ver los tipos de Jesús, la sombra de Jesús. Si no vemos la sombra de Jesús, literalmente no nos serviría de nada el Antiguo Pacto. Mire, Génesis 22, ¿ya? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, ¿qué? Dijo Abraham, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora aquí vamos a ver algo de la naturaleza del Padre. Vamos a ver algo importante de la naturaleza del Padre. Muchos creen que Dios le pidió a Abraham la vida de su hijo para matarlo. ¿Verdad que eso siempre lo hemos escuchado? ¿Verdad que eso sale en las películas de Hollywood? ¿Verdad que sí? Pero la historia narra otra cosa diferente. Porque muchas veces leemos y no entendemos lo que leemos. ¿Sí sabía? Muchas personas que leían el Antiguo Testamento, leían pero no entendían. Sí, para comprobar este hecho de que muchos leen el Antiguo Testamento y no entienden lo que dice y trastornan el mensaje de Dios. Vamos a ir primeramente, antes de leer Génesis 22, vamos a leer Hechos capítulo 8. Mire, vamos a Hechos capítulo 8. Vamos a ver aquí el caso de ¿quién? De Felipe. Vamos a ver Hechos capítulo 8, ¿ya lo tienen? Versículo 29 en adelante. Y el Espíritu dijo a Felipe, bueno, ¿cuál es? Vamos a leer un poquito más atrás, pues para que entendamos la historia. Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces
él, es decir, Felipe, se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo ¿a quién? Al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto al carro. ¿Cuál era la idea que el Espíritu Santo le dijera a Felipe: acércate? Que había algo raro en esta persona de lo que estaba leyendo, ¿no? O estaba entendiendo algo diferente leyendo al profeta Isaías. Ahora, ¿qué le dijo? Versículo 30, acudiendo Felipe le oyó que leía ¿a quién? Al profeta Isaías, y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Es muy importante esta frase, porque muchas personas dicen: bueno, no necesito un pastor que me enseñe. Ay, leyendo la Biblia, yo la entiendo perfectamente bien. Entonces, ¿de qué sirvió Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12? ¿De qué sirve? Pero dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. No negamos que las personas al leer la Biblia entiendan, no lo negamos. Pero yo creo que hay ministerios que se dedican exclusivamente a enseñar la palabra y que usted va a aprender cosas nuevas. O se va a capacitar más rápido que usted leyera la Biblia. Digo, pregúnteme a mí. No recibí a Cristo y tuve la inquietud de leer la Biblia. Leía la Biblia, un minuto después roncando. ¿No le pasó a usted nunca eso? Pero con el 1000 chistes ahí entretenido, ¿no? Con la revista del 1000 chistes. Éramos muertos espirituales, no entendíamos, nos dormíamos. Si uno se dormía con la palabra, si todavía se duerme ya siendo hijo de Dios, ahora muerto espiritual. Dios mío. Bueno, Hechos capítulo 8, versículo 30, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes realmente lo que lees? O sea, no todo el que lee entiende, ¿sí me explico? No todo el que lee entiende. Necesitamos tener el discernimiento del Espíritu Santo, que dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe a través de alguien, a través de una persona, a través de un maestro, de un pastor. Ok. Y luego dice el 31, él le dijo: ¿cómo podré, dijo el eunuco, si alguno no me enseñara? Por eso la importancia de congregarnos es la importancia de aprender, porque alguien nos va a enseñar. Esa es la importancia de congregarnos, ¿ok? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara junto a él. Fíjese, esa persona tenía tantas ganas de conocer acerca de lo que decía Isaías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ese hombre quería conocer lo que decía Isaías de Jesús. No quería conocer el comportamiento del profeta Isaías. No quería conocer cómo era Isaías. No quería conocer qué tan llorón era Jeremías. No le importaba eso. Él quería saber qué es lo que Isaías hablaba del Mesías. Como muchos ahora, ¿no? Y es que Jeremías era un profeta llorón y que cada rato lloraba. ¿Y eso qué? Quiero saber de Jesús. Nuestra esencia es saber de Jesucristo, no conocer el comportamiento de José y que José era esto. Quiero ver qué me dice de Jesús el Antiguo Testamento. ¿Okay? Bueno, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿De quién estaba hablando Isaías? De Jesús. Felipe, por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, es más, el Espíritu Santo le dijo: Felipe, súbete a ese carro, ve y enséñale. No como era Isaías, ni qué tanto roncaba Isaías, ni el genio de Isaías. Háblale acerca de lo que dice de Jesucristo, porque el Espíritu Santo siempre va a glorificar a Jesús. Nunca va a glorificar la obra de un ser humano, aunque sea profeta del Antiguo
Testamento. Nunca va a glorificar el Espíritu Santo a Moisés, nunca va a glorificar a Isaías, nunca va a glorificar a José, nunca va a glorificar a Abraham. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, Juan 16, que glorifica a Jesús. Es decir, toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Por eso no hablamos de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés exaltaba la obra del ser humano. ¿Qué tanto tienes que hacer para agradar a Dios? ¿Qué tanto tienes que hacer, esforzarte para recibir la bendición y ser agradable a Dios? Eso hablaba la ley. Ahora le somos agradables por la obra perfecta, el sacrificio y la obediencia de Cristo Jesús en la cruz. ¿Entendemos? Hechos capítulo 8, 32. El pasaje de la escritura que leyera como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y luego dice el eunuco, fíjese la respuesta del eunuco, Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Fíjese, ¿de sí mismo o de quién? ¿O de algún otro? Por eso le digo que cuando usted lee el Antiguo Testamento, no estamos en contra del Antiguo Testamento, no estamos en contra de la ley de Moisés, claro que no estamos en contra. Lo que queremos es que cada persona que lee el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, siempre vea a Jesús reflejado ahí, que ya hablaba de Jesucristo, hablaba de nuestro Cordero. Esa es la información que necesitamos saber, ¿ok? Y aquí dice, mire, te ruego que me digas de quién habla el profeta esto, de sí mismo, de algún otro. Mire, entonces Felipe, dice el 35, 8:35 de Hechos, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio. ¿De quién? No le habló de la ley de Moisés. Mira, eunuco, el Espíritu Santo me dice que hoy cumple los 10 mandamientos, que te portes bien. Dice la ley que dice antes de la ley, en Abraham, dice que Abraham tuvo 2 mujeres, pero Abraham le creyó a Dios. O sea, está bien esa información. El único detalle es que qué información va a traer a manifestación la mejor forma de operar la fe, viendo a Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio. ¿De quién? ¿Le habló de Jesús en Isaías? A ver, ¿Felipe le habló al eunuco de Isaías o lo que decía Isaías de Jesús? ¿Qué tiene que aprender en el Antiguo Testamento usted para que su fe sea utilizada correctamente? Lo que dicen los profetas y la ley, o antes de la ley, el Génesis, acerca de Jesús. ¿Captamos? Digo, porque se avientan muchas predicaciones de que Esther y no sé qué fulano profeta, cuando lo que necesitamos nosotros es a Jesús. No necesitamos nada más. Y cada vez que vaya al Antiguo Testamento, vea a Jesús ahí. ¿Okay? Y luego dice el 37, Felipe dijo: si crees todo de corazón. ¿Qué es lo que tiene que creer la gente ahorita de todo corazón? Acerca de lo que decían los profetas de Jesús, acerca de lo que la ley decía de Jesús. Eso es lo que necesitamos saber, y lo que Cristo Jesús nos habló en el nuevo pacto a partir de Romanos para acá. Cristo Jesús nos habló ahí. ¿Qué le dijo? 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo. ¿Qué fue lo que creyó este hombre? Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y dónde estaba reflejado eso? En el profeta Isaías. ¿Captamos? Es impresionante todo esto. Bueno, regresando a Génesis 22, esto es lo que va a poder darle la habilidad a usted para ejercitar esa fe. La fe de Cristo en usted tiene que ser ejercitada y operada por usted, por un conocimiento pleno de ¿qué? Del amor de Cristo en la cruz. Porque dice Gálatas 5:6 que la fe opera por el amor. Dígame. Sí, no lo trae, ya sabía. No lo trae. Ese es un añadido de los manuscritos.
Es un añadido de unos manuscritos del siglo XII más o menos. ¿Okay? Ahora, esta parte que se añadió en las escrituras, ¿está incorrecta o está correcta? Fue un texto añadido, esa partecita, donde dice, esa partecita dice, ¿dónde dice? ¿Qué parte? Yo me quedé en Hechos 8:37, ¿va? Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Es una parte añadida de las escrituras, no viene en la Biblia textual, creo que en la NBI dice algo ahí, no viene, ¿no? Fue añadida por ahí en un manuscrito del siglo XII, pero ¿cuál era la finalidad de este texto bíblico? Es añadido, pero no está mal, porque en realidad sí necesitamos creer en el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Verdad que necesitamos creer que Jesús es el Hijo de Dios? Es un texto añadido de un manuscrito ya más reciente, para que usted me entienda, ¿ok? Y sí necesitamos nosotros entender que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Okay? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es añadido, si bien es cierto es añadido, pero sabe que sí es una verdad bíblica, que necesitamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, necesitamos recibir a Jesús como nuestro Señor. Ok. ¿Qué dijo? ...38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vamos a encontrar muchas diferencias entre NBI, Biblia textual, Dios habla hoy, creo que Biblia de Jerusalén, con Reina Valera 60. Muchas de las cosas, algunas de las cosas añadidas en Reina Valera 60 no coinciden con el contexto y no son bíblicas. Por ejemplo, Mateo 17:21 no coincide con el contexto. Hechos 8:37 no viene en los manuscritos, fue añadida, pero es una verdad bíblica. ¿Sí me explico? Sí es una verdad bíblica, aunque no fue escrita en los primeros manuscritos del siglo IV y siglo V. Por eso va a encontrar esa parte añadida en los últimos manuscritos del siglo XII, pero sí es una verdad bíblica, aunque sea un texto añadido. No sé si me entienda. Está como si yo le dijera, una palabra ahorita que es como más o menos parecida a las que vienen en los manuscritos. Mire, esto viene en Juan 1:13. Juan capítulo 1 versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que recibieron y creyeron, ¿en quién? En Jesús, el Hijo de Dios. Por eso digo que sí es un texto que es una verdad bíblica, pero es un texto añadido posteriormente a los primeros manuscritos. No sé si me estoy dando a entender. Pudiera haber un texto añadido que no coincida con una verdad bíblica y ese no lo tomaríamos en cuenta, aunque este es un texto añadido, pero es una verdad bíblica. ¿Sí? Ok, entonces vamos a Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. ¿Ok? Y sobre los montes yo te diré. Estamos de acuerdo que le dio una instrucción para llevar a su hijo, para llevarlo y ponerlo en holocausto, como si fuera a sacrificarlo. ¿Estamos de acuerdo que esa parte? Vamos a concluir con esa historia, ¿no? Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora la pregunta es: ¿Abraham iba desesperado? ¿Abraham iba temeroso? ¿Abraham iba resentido con Dios porque le pidió a su hijo para matarlo? No era la historia real. Realmente la palabra probar significa hacer un ensayo. Dios quería hacer un ensayo y mostrarle que venía un cordero en el futuro que lo iba a librar de la muerte eterna, que lo iba a salvar. ¿Okay?
¿Y cómo podemos entender que Abraham no iba afligido y llorando? Porque las películas de Hollywood, sí sabía que las películas de Hollywood ponen ahí a Abraham hasta con el cuchillo así, ¿no? Ya, me lo va a quitar Dios. ¿Sí o no? Esa historia ponen las películas de Hollywood. ¿Verdad que sí las ponen? Porque no alcanzan a entender lo que leen. Lo mismo que le dijo el Espíritu Santo a Felipe que le explicara el eunuco. Y aquí vamos a leer entre líneas para entender. ¿Quieres saber si Abraham iba afligido o no? ¿Quieres saberlo? Aquí mismo no lo dice la Biblia. Mira. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué? ¿No dijo que iba a sacrificar a su hijo? ¿Qué dijo que iba a hacer? Adorar, ¿estamos de acuerdo? ¿Y por qué no lo mató en la primera? ¿Qué le dijo? Y volveremos, ¿sí o no? Ese es un tips. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, ¿no? Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, es decir, Isaac le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué significa esta parte, esta pregunta de Isaac? Bueno, que era muy común que sacrificaran corderos. Era muy común que derramaran sangre. Desde Adán hasta esa fecha ya derramaban sangre. ¿Para qué cree? Para que Dios viera la humanidad en la sangre de los corderos, y para que no viniera muerte para ellos. Esa era la idea, era simbolizar a Jesús. Cada vez que se sacrificaba un cordero, era Dios mostrándoles a Jesús ahí como una sombra, como un tipo, como un simbolismo de Jesús. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, ¿qué? Se tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice el versículo 7, Génesis 22, 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: ¿qué? Heme aquí, mi hijo. Y dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Fíjese, si Abraham hubiera creído que Dios le había pedido su hijo para matarlo, ¿qué cree? ¿Dónde está el cordero? No, hijo mío, tú eres el cordero. A ti te voy a ejecutar ahorita. Mira, sí voy a estar haciéndote. Me duele tanto en mi corazón que Dios me haya pedido a mi hijo. Vea cómo le contestó Abraham. Isaac pregunta: ¿dónde es el cordero, papá? ¿Dónde? ¿Qué le dice Abraham? Respondió Abraham: Dios se proveerá ¿de qué? De cordero para el holocausto, hijo mío. En otras palabras, Abraham ya sabía que iba a aparecer un cordero, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál lloradera de Abraham? ¿Cuál de que le iba a quitar el hijo? ¿Cuál? Esa historia de Hollywood no existe. Y así mucho cristiano que lee el Antiguo Pacto, que lee el Antiguo Testamento, no lo lee bajo los lentes del Nuevo Testamento. Y empieza a ver a un Dios destructivo que pide la vida de hijos y que mata a quien sea, y que envió el diluvio, destruyó la Sodoma, un Dios terrorífico que no existe en el Antiguo Testamento. Es cuestión de leer entre líneas. Cuando yo digo entre líneas, es revelación del Espíritu Santo. ¿Okay? En otras palabras, Dios no envió el diluvio, Dios no destruyó a nadie, nunca ha destruido a nadie. Lo único que ha hecho Dios es dar la espalda, como dice Isaías 54, en la época del diluvio dice que dio la espalda solamente para no ver la destrucción de la humanidad. Es lo único que hace Dios. En otras palabras, Dios no tenía la autoridad para meterse en la tierra y librar al hombre si el hombre no utilizaba lo que Dios le había dado para defender la tierra. Y Adán perdió la tierra y se la entregó a Satanás. Si no, lea el libro de Job, capítulo 1. ¿Qué le dice Dios a Job? ¿De dónde venía Satanás? De merodear la tierra. ¿Y qué dice Dios? Mira, ahí tengo a alguien justo ahí en la tierra. Y a un Satanás que lo incita a ver, quítale lo que tiene, a ver, hazle esto, y Dios
como no podía hacer eso Dios no puede hacer nada malo, le dijo, pues Satanás, todo lo que tiene Job está en tu poder, porque Adán te entregó ese poder a ti, y tú puedes hacerlo lo que tú quieras a Job. Pero aún le recomendó, pero no le quites su vida. ¿Sí o no le dijo eso? Pero lo que tienes está en poder tuyo, Satanás. Como diciendo, Dios, yo no puedo meterme en la tierra, porque la tierra se le dio al hombre para que la gobernara, la reinara, pero el hombre se le entregó a Satanás. ¿Y qué vino y después hizo Satanás? Le quitó los bienes, vacas, burros, le mató a los 10 hijos, destruyó la casa donde estaban los hijos, le quitó los bienes y aún le quiso quitar la vida porque le dejó una sarna maligna. ¿Okay? Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Satanás no tiene ni una autoridad para tocarnos a nosotros. Y lo que estamos pasando ahorita, sea de enfermedades, sea lo que sea, es solamente renovar la mente para que entendamos el nuevo pacto y se manifieste la gracia sanadora de Jesucristo. ¿Okay? Génesis 22, ya para terminar, porque la panza les gruñe. Génesis 22, 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero. ¿Quién se iba a proveer? No era un cordero puesto por Abraham. ¿Era un cordero puesto por quién? Por Dios, como fue en el Génesis. En el capítulo 2, 3, Dios proveyó un cordero para cubrir a Adán, el pecado de Adán. Por eso Dios nunca vio el pecado de Adán, ¿sí sabía? A pesar de que Adán la regó, Dios todavía va y sacrifica el primer cordero y cubre a Adán de su pecado, para que Dios verlo en ese cordero, verlo con ojos de justo, aunque Adán había pecado. Lo único que sí no podía hacer Dios, que Adán viviera permanentemente comiendo del árbol de la vida. ¿Por qué no podía? Porque el hombre eternamente iba a ser pecador. Por eso lo sacó del Edén, por el bien del hombre. ¿Entendemos? Dios se provee de cordero para el holocausto. ¿Sí o no sabía Abraham que ya había un cordero y que Dios iba a manifestar ese cordero? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál llorar? ¿Cuál andarse lamentando contra Dios? ¿Cuál? Mucho satanista juzga la Biblia y juzga lo que la Biblia dice, porque dice, ya ves, ¿a qué Dios adoran los cristianos? ¿En cuál Dios creen? Un Dios que le pide la vida a sus hijos. Ya ves, le pidió la vida al hijo de Abraham. Yo le contestaría a esos satanistas, Dios nunca le pidió la vida a Abraham, de su hijo. ¿Por qué creen eso? Bueno, porque muchos hermanos en Cristo han enseñado sobre esa situación. Bueno, versículo 9, ya para terminar. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allá a Abraham allí un altar, ¿verdad? Y compuso la leña, ¿estamos de acuerdo? Y ató a Isaac, ¿estamos de acuerdo? Y lo puso sobre el altar, ¿estamos de acuerdo? Y lo puso sobre la leña, ¿estamos de acuerdo? Hizo todo el escenario. Todo el escenario, como una obra de teatro que le dijo Dios que hiciera, lo hizo. Todo el escenario lo puso. ¿Estamos de acuerdo que puso todo el escenario? Por eso Dios probó a Abraham. Dios hizo una prueba con Abraham. Dios hizo un ensayo con Abraham. Lea la misma palabra hebrea para cuando dice Dios probó a Abraham. La palabra probó significa ensayo. Es decir, Dios hizo un ensayo con Abraham, sí, para mostrarle al cordero que venía. Ahora, ahí va. Dios se provee de cordero para el holocausto, hijo mío, iban juntos. Y cuando llegaron al lugar, versículo 9, 22, 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Puso la leña, ató a Isaac, lo puso sobre el altar, sobre la leña. Ya todo el escenario estaba listo para que se manifestara ¿quién? El cordero que iba a sustituir a Isaac, que representaba a esta humanidad que sin Cristo iba a morir eternamente. Maravilloso conocer esto. Dice el 10, tan trascendental es el 10, que por favor lo lea, y varias traducciones lo dicen así como dice Reina Valera. Y extendió a Abraham su mano
¿Qué dice? Aquí está el cuchillo, ¿ya? Aquí está la daga, aquí está el machete, como le quiera llamar. Extendió la mano, dice. ¿Para qué? Extendió la mano, ¿para qué? Para tomar el cuchillo, no para levantar el cuchillo sobre Isaac. ¿Capta? ¿Para qué extendió la mano? Para tomar el cuchillo. Pero nunca levantó esa daga sobre Abraham. Extendió su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué era? Para degollar a su hijo. Pero tomó el cuchillo. ¿Levantó la mano sobre su hijo para degollarlo? Nunca lo hizo. Entonces, ¿por qué las películas de Hollywood están así? Y ya mero, ya. Que aparezca el cordero, Imagínense, un segundo después lo mató porque no aparece el cordero. En otras palabras, aquí está la daga. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo y estaba esperando que apareciera el cordero. Tomó el cuchillo para degollar a su hijo, ¿están de acuerdo? Versículo 11. Entonces, antes de levantar la daga sobre el cuerpo de su hijo, ¿qué dice? Apareció entonces el ángel de Jehová y le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. No dice que Abraham estaba llorando, no dice que estaba renegando contra Dios, no. Abraham, Abraham. ¿Y qué respondió Abraham? Heme aquí, con el cuchillo en la mano. ¿Okay? No con el cuchillo así, sino con el cuchillo acá. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, es decir, no levantes tu mano sobre el muchacho. Nunca llegó a esta posición, es decir, nunca extendió su mano para estar así con su hijo, sino extendió su mano para tomar la daga y nunca la levantó sobre el muchacho, porque el ángel le dijo: no llegues a ese grado, no hay necesidad de que levante la mano sobre su hijo, sobre tu hijo. Dice, ¿qué le dijo el ángel? Versículo 12: no extiendas tu mano sobre el muchacho, sino levante la daga sobre el muchacho. ¿Sí? Así quedó la mano de Abraham. ¿Y qué le dice? No le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Qué significa que temes? Que lo respetas, que lo oyes, que lo escuchas. ¿Qué? Que le tienes un alto respeto a Dios. Eso significa: ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo, no me lo rehusaste para hacer este ensayo. ¿Qué? Entonces alzó Abraham sus ojos. Mire, eso sí lo alzó, no la daga, sino los ojos. ¿Y qué pasó? Y miró, y aquí a sus espaldas, ¿qué? Un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de ¿quién? De su hijo. ¿Quién era ese cordero? Era un simbolismo, un tipo de Jesucristo. ¿Quién era Isaac? Nos representaba, era un tipo de nosotros, era un tipo de esta humanidad, era un tipo de nosotros sin Cristo. Pero ahora vino un cordero que nos sustituyó y Él se sacrificó en esa cruz. Él llevó toda maldición para que nosotros, toda maldición sea quitada. Ya fue quitada en la cruz de antemano, para que solamente bendición sea manifiesta en nosotros. Por eso yo no entiendo cómo religiosos basados en la ley todavía dice que maldiciones todavía nos tocan. Entonces, ¿de qué sirvió la muerte de nuestro cordero? ¿De qué sirvió? Si ellos dicen que todavía nos corresponden las maldiciones, ¿de qué sirvió? Dígame. ¿No le da gozo ver ahí en ese cordero a Jesús? ¿Sí o no? No extiendas tu mano. Alzó Abraham sus ojos y a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar, en sustitución de su hijo. Y luego dice el 14: llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Jehová proveerá. ¿Y sabe lo que significa? Bueno, aparte de provisión de un cordero, ¿sabe lo que significa? Jehová proveerá. ¿Sabe lo que significa en el griego? Jehová se verá. Y cuando dice Jehová se verá o se mostrará, es
Dios mismo se iba a mostrar en ese cordero. Dios mismo, es más, Jesús mismo se iba a mostrar en una visión en ese cordero. ¿Sabe qué eso significa? Quiero que se lo muestre con la Biblia, que eso significaba, que iba a haber una visión de Abraham, y en lugar de ver al cordero trabado en el zarzal y arriba del holocausto, ¿sabe que Abraham vio a Jesús en la cruz? Mire, vamos a Juan 8 rapidito, para que vea que no, Abraham tuvo la visión esa. Juan capítulo 8 rapidito, antes de que comente el gruñido de las tripas. Juan capítulo 8 versículo Juan capítulo 8. Versículo 49. Respondiendo Jesús: yo no tengo demonio, le dijo a los fariseos que habían creído en él. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonran. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Versículo 54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros dicen que es vuestro Padre, pero vosotros no le conocen. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, seré mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo ¿qué? Y aquí viene la revelación, que Abraham tuvo una visión de Cristo. No veía un cordero con orejitas y con mucha lana, todo, o sea, no veía un corderito. Abraham vio a Jesús. Mire, aquí viene. Dice Isaías, Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver ¿qué? Abraham se gozó desde que Dios le dijo, el Padre le dijo: Abraham, te voy a probar, voy a hacer un ensayo contigo, llévate a Isaac y yo te voy a proveer un cordero, y ahí vas a ver a mi hijo Jesús muriendo por la humanidad. Y desde ese momento, ¿qué cree? Abraham iba gozoso al altar. Abraham no iba llorando, Abraham iba gozoso porque iba a ver a Jesús. No iba a ver un cordero natural, iba a ver a Jesús. Dice, pero vuestro padre, 8:56 de Juan, vuestro padre Abraham se gozó que había de verme día. ¿Y qué pasó? ¿Lo vio o no vio el día de Jesús en la cruz? Y lo vio, ¿y qué? Y se gozó. Tuvo una visión del Cristo muerto en la cruz, del Cristo derramando su sangre por la humanidad. ¿Se gozó o no se gozó? ¿Vio o no tuvo la visión de Cristo en la cruz, de Jesucristo? Por eso muchos creen que Abraham vio al cordero. No, vio a Jesús. Cuando él lo sacrificó arriba del holocausto, vio a Jesús en la cruz. Por eso dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, como justo, porque creyó que Dios le iba a mostrar un cordero cuando subiera al monte Moriah. Y ahí Dios hubo una visión. Por eso cuando dice Jehová proveerá, no está diciendo que iba a proveer cordero, significa que se iba a dejar ver Jesucristo en la cruz. Abraham lo iba a ver. Si aún todavía no entiende que fue una prueba o un ensayo, pues no entiende eso, bueno, sí lo vamos a dejar mejor. Pero lea Hebreos 11. Cuando tenga oportunidad, léalo y va a ver que todo fue una prueba y un ensayo. No fue que Dios probó, que todo fue un ensayo de Dios para que Abraham tuviera la visión del Cristo eterno. Ahora dígame, esta historia que leímos del Antiguo Testamento, dice la Biblia en Hebreos 11 que es una alegoría, que es un simbolismo lo que hizo Abraham en ese momento, es decir, un ensayo, en otras palabras. ¿Qué le quedó de esa historia a usted del Antiguo Testamento? Dígame, ¿de qué manera puede operar su fe creyendo que Cristo murió en la cruz y ya pagó por todos sus pecados?
ya pagó por todas sus enfermedades, ya pagó por toda la pobreza, lo declaró justo, le dio una posición en los lugares celestiales, vino a unirse y a vivir dentro de ustedes. Ese es el conocimiento por lo cual podamos operar la fe a través del amor de Cristo en la cruz. Todo lo demás sale sobrando. ¿Qué importa que Abraham no haya llorado? ¿Qué importa que Abraham no haya creído o haya creído? ¿Qué importa que haya puesto leña? ¿O de qué tipo de barrotes de leña era? Como muchos predicadores, ¿no? ¿Qué importa el nombre de una zarza? ¿Qué era una zarza? ¿De qué sirve toda esa información si no podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento? Yo le traje un tipo, una visión de Cristo que tuvo Abraham, y eso es enfocado bajo la lupa del nuevo, bajo los lentes del nuevo pacto. ¿Okay? Y eso lo va a ayudar a operar la fe, entendiendo la obra concluida del amor de Cristo en la cruz, porque la fe obra u opera por el amor. Y sabe que por eso el Evangelio nos trae libertad. Una de las consecuencias de entender nuevo pacto, de entender el Evangelio de la gracia, es que nos trae libertad. De que ya nadie nos puede estar condenando desde un púlpito y decir que seguimos siendo pecadores, a pesar de que Cristo vino a habitar en nosotros. Que seguimos siendo pecadores a pesar de que somos templo del Espíritu Santo. Que seguimos siendo pecadores a pesar de que Cristo llevó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ya no podemos estar oyendo esa información legalista, mi hermano. Muy bien, hasta aquí cerramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu fidelidad y por tu amor. Gracias porque todo fue ya pagado en la cruz. Por eso ahora recibimos esa gracia maravillosa. Recibimos todo lo que tú hiciste, Cristo Jesús, derramando tu sangre por nosotros. Ahora sí entendemos lo que leemos, porque tú te nos has sido revelado. Aún en el Antiguo Testamento, ahí estabas tú, Jesús. Por eso Jesús, cuando resucitó, le dijo a sus discípulos, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Él les declaraba lo que de él decían. Y eso es lo que ahora entendemos, Señor Jesús. Gracias por esa maravillosa sangre derramada. Gracias por ese cuerpo triturado, molido por nuestras enfermedades. Gracias por ese nuevo pacto que partiste por nosotros, Señor Jesús. Y eso nos da libertad, Señor. Libertad de condenación, libertad del pecado. Por eso ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no más condenación, ya no más ley. Ya no más palabras que vengan a decirnos que no valemos. Ya no más palabras que vengan a denigrarnos, porque tenemos un alto valor en tu reino, porque somos tus hijos, porque nos has hecho uno contigo. Tenemos un alto valor por tu obra perfecta en la cruz, por tu obediencia en la cruz. Tenemos un alto valor. Gracias porque toda bendición ya se nos fue dada en los lugares celestiales. Gracias, Jesús. Para nuestros amigos que nos ven por internet, hoy vamos a celebrar, como cada domingo, el acontecimiento de la Cena del Señor. Si usted tiene oportunidad de ir a 1 Corintios capítulo 11, primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 24. La Cena del Señor, celebrar la Cena del Señor es hacer memoria y tener una visión de Cristo en la cruz, ¿ok? La misma visión que tuvo Abraham de Cristo en la cruz, usted tenga la misma visión. Pero Abraham lo vio anticipadamente y nosotros lo vamos a ver, ¿qué cree? Ya culminada y concluida la obra perfecta de Jesús. Primera carta a los Corintios 11:24. Ese es el cuerpo del Señor Jesús que fue molido por nosotros. Eso trae sanidad a nuestros cuerpos. Este jugo de uva representa la sangre de Jesús y es entender el nuevo pacto, entender el evangelio de la gracia, entender que ya todo se nos fue suplido, y trae un entendimiento mayor para que traiga una manifestación mayor de agilización en todas las áreas de su vida, en todos los ámbitos de su vida. Bienes y riquezas, larga vida sobre la tierra,
paz en sus corazones. Hay un nuevo pacto ya por la sangre de Jesús. Comenzamos, primera carta a los Corintios 11:24. Cuando tome este pedazo de harina cocido y se lo eche a su boca, por favor, cierre sus ojos y vea a Jesús en la cruz llevando sus enfermedades. Y cuando tome este jugo de uva que representa la sangre de Jesús, ve ahora que ya todo le fue suplido y usted fue declarado justo, y que Él llevó sus pecados y toda maldición, y usted fue declarado justo, santo, irreprensible, uno con Jesús y sentado en los lugares celestiales. Eso es lo que ha proveído el nuevo pacto, ¿ok? 11:24 de 1 Corintios, y habiendo dado gracias, vamos a leer del 23. Porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, dice, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, molido, triturado. Hagan esto en memoria. Visionenme a mí, dice Jesús, visionenme en la cruz, visionen mi cuerpo molido, golpeado, maltratado, traspasado por esos clavos. Ya puede tomarlo en este momento, y por favor cierre sus ojos y vea a Jesús en la cruz llevando todas sus enfermedades y sus dolores. Diga: ahora soy libre de toda enfermedad y de toda dolencia, porque tú ciertamente llevaste mis enfermedades y mis dolores en la cruz, y por tus heridas yo he sido sanado. Declaro vida en mi cuerpo y el Espíritu de Dios, dones de milagros, fe y sanidades, reconstruyendo órganos dañados, trayendo sanidad a nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. La recibimos por fe. Primera carta a los Corintios 11:25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto. No el antiguo pacto, sino el nuevo pacto. En mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. Y dice: visionenme a mí en la cruz. Memorícenme a mí en la cruz. Lo puede tomar en este momento. Cierre sus ojos y por favor vea cada gota de sangre derramada por Jesús. Ahí, por esa sangre preciosa, Él le quitó toda naturaleza de pecado. Lo hizo justo, lo hizo santo, lo sentó en los lugares celestiales, vino a habitar dentro de usted, le dio una nueva naturaleza y nunca se separará de usted. Y la vida eterna fue proveída allí. Diga: recibo este nuevo pacto en tu sangre, y creo que me perdonaste todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Creo que me justificaste, me hiciste justo, como si nunca jamás hubiese pecado. Y me sentaste en los lugares celestiales juntamente contigo, me resucitaste y viniste a habitar en mi corazón. Gracias, Jesús, porque ya no soy más un pecador, ahora soy justo por tu obediencia en la cruz, por tu sangre derramada. Recibo este nuevo pacto en tu sangre, en el nombre de Jesús. Recibo tu justicia.
Recibo tu justicia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, precioso Rey. Gracias, maravilloso Rey. Te honramos y te adoramos en este día, Cordero maravilloso, porque has proveído ya todas las cosas y las recibimos por fe. Todo lo que fue proveído por gracia, recibimos por fe ahora, en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien, pues nuestros amigos que nos ven por internet, nos despedimos. Reciban a Jesús. Díganle: Jesús, ven a mi corazón, en mi vida. Te recibo en mi corazón y en mi vida, Señor. Sean sanos, sean libres, y siga nutriéndose de la buena palabra, palabra de gracia. Sígase nutriendo del nuevo pacto. Ya no escuche, le recomiendo, combinación. En primer lugar, no escuche legalismo. Ya usted no tiene por qué escuchar que alguien lo condene en un púlpito. Sea libre en Cristo Jesús. Ya no escuche combinación de pactos. No le va a ayudar a salir adelante en esta tierra. Ok, es mi recomendación, pero déjese dirigir por el Espíritu Santo. Él le va a confirmar todas estas palabras. Muy bien, nos despedimos de ustedes. Recuerden, estamos para servirles aquí en Tlaquepaque, Jalisco, todos los viernes, transmisiones a partir de las 7:45 p.m. y los domingos a partir de las 12 del mediodía. Cristo les ama, nosotros también. Gracia y paz a cada uno de ustedes les sean multiplicadas en el nombre de Jesús.